San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. Retomando los últimos programas que hemos tratado de diseñar, buscando la manera de poner en contexto o de actualizar a mucha gente sobre los grandes avances tecnológicos que hoy ya tenemos en la industria lechera y ganadera del mundo. Yo siempre que trato un tema interesante, lo primero que hago es investigar, porque no tendría sentido venir a decir una cantidad de términos aquí que no se entiendan y que yo mismo no haya digerido. Yo he dicho en programas anteriores que me he adelantado a los estados de conocimientos de mi país en la medicina veterinaria. Me he adelantado unos 45 años. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me ocurrió, sin saber, que ya en Israel, en el 77, por allá en un kibutz, se empezaron y se diseñaron los primeros sensores que hacen un monitoreo metabólico en tiempo real. Los sensores hacen un monitoreo metabólico de las vacas en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Son como las alarmas tempranas que ponen de presente que algo anda mal en la vaca, para no enredarnos mucho. Entonces, ocurre que en el 77 ya ellos empiezan a instalar estos sistemas y luego tengo entendido que ya en más de 50 países del mundo los sistemas israelíes están funcionando en hatos lecheros. Norteamérica, Europa, Brasil, estaba leyendo unas lecherías grandes en Brasil que ya están metidas con los sensores. ¿Qué es lo que se busca con un sensor? Un sensor es el que hace un diagnóstico precoz de algo que empieza un proceso de desequilibrio dentro de una máquina biológica, en el caso de la vaca. Entonces, cuando en el 79 yo tengo la oportunidad de echar mano de una herramienta que para mí sigue siendo desconocida para la práctica médica veterinaria nuestra, y echo mano del fonendoscopio porque lo he repetido y no me cansaré de decirlo. Fui sometido a un examen exhaustivo de una vaca que un campesino llevaba a la hacienda El Progreso, allí por el Hatillo, y entonces el clínico me pone como tarea ocultar bien ese pulmón que encontraba. Eso fue una prueba de juego, porque estaba en juego el semestre y fueron 7 días que tuve para hacer todas las maniobras posibles para escuchar los ruidos que daban la vía respiratoria de esa vaca.
Con suerte encontré que había una disnea inspiratoria, una dificultad para entrar aire, y cuando él me pregunta, le digo, hay una disnea inspiratoria. Era tan sutil que no se ve y sigue estando presente en todo el mundo, en las vacas de leche. Qué curioso, que yo desde el año 79, 80, me monto en esta tecnología, por decirlo así, o en este procedimiento clínico profundo, y ese es el que me identifica hoy. Yo diría, me gustaría que algún colega que me escuche me dijera si él ha tenido el mismo crecimiento, el mismo procedimiento clínico que yo empecé en el año 79, porque el procedimiento era hacer el examen, tener la sospecha, hacer un diagnóstico presuntivo y luego traer la sangre al laboratorio y encontrar que sí había un fundamento médico, clínico, que era cierto lo que sospechaba con el cuadro respiratorio que estaba encontrando en las vacas. Y empezó como especie de un fantasma, porque yo me enamoro tanto del aparatico, del fonendoscopio, y yo todo lo que ocultaba me daba que había dificultad respiratoria. Yo hoy esto lo llamo la conexión con el cosmos, es decir, cuando los animales no están conectados 100% al aire, al oxígeno, se pierde mucha plata. Ya todo eso está evaluado, pues. Pero en ese entonces, para mí, empezó a ser como la herramienta número uno, porque empecé a hacer conjeturas y a decir, bueno, si falta oxígeno, aparece la hipoxia, si hay hipoxia, falta oxígeno para esto, para el metabolismo, o una cosa, para la otra. Digo, es que el combustible número uno no es los carbohidratos, la proteína, sino el oxígeno. Y qué raro, no nos los cobran. Pero sin él no hay vida. Qué curioso, que usted con 4 o 5 minutos que le interrumpan la respiración se muere. Entonces, para mí, el combustible número uno, la materia prima número uno para la vida, desde el año 79 fue el oxígeno. Yo tuve una fijación con el oxígeno y la sigo teniendo, porque me pareció simpático ver cómo una vez que yo diagnostico estos cuadros subclínicos sutiles y empiezo a agudizar mis oídos y a tener muy claro de que no estaba echándome mentira yo mismo, porque yo no tenía a nadie a que convencer, yo me tenía que convencer era yo. Entonces seguía con los exámenes de laboratorio que los tengo y los guardo desde hace muchos años para ver en realidad qué cambio encontraba en la línea inmunológica de ese animal. Y empiezo a manejar la inmunología a la par de estos exámenes y me caso también con los minerales esenciales como elementos esenciales, trazas, que lo he repetido y lo sigo repitiendo, porque entendía que si no había los fundamentos para que hubieran líneas inmunológicas activas, pues la enfermedad iba a estar siempre. Entonces, nos hablaban de energía y proteína. Estos sensores que instala Israel, pues hacen un análisis del metabolismo, del monitoreo, hacen un monitoreo metabólico en tiempo real y se dan cuenta si la relación energía-proteína, que generalmente manejamos de 5 o 6 a 1, es buena. Esto lo analizan a través de la relación de la energía proteína. Si está alterada, es muy fácil que haya una cetosis. Ya aparece un cuadro de cetosis en la vaca. Sí, muy tempranamente el aparato le va a decir que esa vaca necesita revisarle, porque ahí empezamos a tener y empezamos a encontrar la falencia que puede tener hoy un sistema electrónico si no tiene
el clínico que interprete lo que el sistema le ordene o le desarrolle o le muestre en un papel. Entonces, empiezo a tener la duda si los sistemas de los sensores eran capaces de diagnosticar lo que yo vengo diagnosticando hace casi 50 años. Y la inteligencia artificial me dice, sí, los sensores no miden el mineral que está haciendo falta, los sensores no miden la disnea inspiratoria o miden la falta de oxígeno, porque empieza el animal a competir cuando hay una mala conexión con el cosmos, está respirando regular, entonces los cuadros como la rumia y la frecuencia con que se funciona la panza, las horas que la vaca rumia, cómo se dificulta y se altera, porque cuando la vaca está rumiando, el solo hecho de devolver el bolo y volverlo nuevamente, eso dificulta el cuadro respiratorio, afecta más la respiración de la vaca, por eso ella empieza a tener problemas con la rumia. Y es una manera de decir, si no hay por encima de 400, hay menos de 400 minutos cada 24 horas, estamos hablando de unas 7, 8 horas de actividad de la rumia, ya ese animal va a dar una señal de que hay que revisarlo. Correcto. Esa es la parte importante de esto. Entonces, la detección del desequilibrio en el sistema no mide el mineral deficiente, sino que detecta indicadores metabólicos como la relación grasa-proteína, ¿sí?, paracetosis o cambios en la conductibilidad, o sea, de la conducción eléctrica, quiere decir que hay mastitis. Esto, una máxima, si el metabolismo proteico y energético están en equilibrio, lo que se llama, lo que yo siempre he dicho, la homeostasis, la vaca hace buen uso de los minerales. Si no hay un equilibrio dentro de la relación energía-proteína, no hace buen uso de los minerales. Por muchos minerales que usted le aporte a la ración, la vaca no los va a utilizar bien. En Israel, todo el trabajo de suplementación se hace a través de la ración total. Israel casi que un 40% son tierras desérticas donde prácticamente no tienen acceso directo a las tierras para cosechar alimentos de pasturas, pero hay un 60% de las lecherías que sí cultivan pastos y hay un monitoreo permanente de la calidad, no solo de los subproductos de la cosecha para alimentar humanos, sino de los concentrados, por decir algo, y de los pastos. Ese trabajo minucioso lo hace el nutricionista para que cuando haya alguna señal sea él quien corrige si viene por el lado de la parte nutricional. Me parece muy importante el diagnóstico precoz o temprano que a través de los sensores se están haciendo a nivel de todo el mundo en las vacas de leche. Las vacas en el mundo, las más censadas, cada 24/7, como se dice, son las de Israel. Y cada 7 días el veterinario va semanalmente unas 3 veces, por decir algo, en hatos grandes de las cooperativas grandes, 3 veces por semana, a mirar los reportes que da los sensores. Me parece importante porque ellos
son enemigos de aplicar productos como Multimin, porque ellos dicen que estas bombas milagrosas en la industria lechera ellos no la manejan, ellos todo lo manejan a través de la alimentación. Muy escasamente hacen una terapia de choque, tiene que ser un cuadro ya muy exigente, un cuadro clínico que necesite la intervención de utilizar la farmacia. Ellos no son amigos de lo que nosotros manejamos aquí con mucha amplitud. Allá no. Allá primero tiene que darse un proceso de estudio de los animales que se van a someter a corregir. Y entonces buscan la falencia por la parte nutricional o por la parte sanitaria de las vacas. Los clínicos en Israel tienden a ver los productos inyectables como el Multimin o similares como herramientas de energía, de emergencia, o no como un protocolo fijo, solamente como una emergencia, no como un protocolo que yo puedo decir, yo manejo estos protocolos en las vacas recién paridas, en un mes antes de parirse, utilice esta droga y esta y esta. Ellos no. Y no, señor, aquí no. Primero mire a ver qué es lo que está fallando en el manejo en el suelo. Entonces, ellos manejan una lechería regenerativa que es ganadería regenerativa. Tienden a ver los problemas, dicen que medición del estrés utilizando sensores Afimilk para medir el tiempo de rumia. Por ejemplo, cuando hay mucho calor, cuando hay un estrés calórico, se baja los consumos y esto afecta la rumia. La primera señal de estrés en las vacas es la rumia. Un estrés oxidativo o un estrés calórico que termina en estrés oxidativo y metabólico. La intervención holística, integrativa. Intervención holística antes de aplicar un kit antiestrés químico. El clínico en Israel ajusta el enfriamiento. Por ejemplo, si se está tratando de épocas calurosas, ajusta el enfriamiento y el ambiente, compensa. Ellos dicen que nada inyectable compensa un ambiente hostil. O sea, si usted tiene un ambiente que está en exceso de calor, pues tienes que corregir la nebulización, los flujos de aire, y no, dicen que ninguna inyección va a suplir lo que es un ambiente hostil o una dieta desbalanceada. Entonces miren pues qué tan lejos estamos de lo que se está haciendo hoy. Los antioxidantes y minerales son los que venimos proponiendo hace muchos años, gracias al Señor. La propuesta fue de que había que poner unos elementos y no el ostafos desde hace casi 50 años, que venía con un 18, un 22% de fósforo y no se hablaba de los elementos menores. Entonces empezamos a usar las minetrazas desde esa época. Entonces, son efectivos los antioxidantes y los minerales, son efectivos
cuando actúan como moduladores de la fisiología, no como un parche de una mala gestión. ¿Cómo le parece, pues? Un parche de una mala gestión es que ellos no están de acuerdo que uno quiera suplantar lo que es una mala gestión en la alimentación con una jeringa. Ellos dicen que no son partidarios de botiquines, que son las vacas nuestras, por la cantidad de inyecciones que reciben durante la vida útil. En resumen, Israel mide el éxito a través del balance metabólico. Óigase bien, Israel mide el éxito a través del balance metabólico diario reportado por la tecnología, permitiendo que la nutrición sea la principal fuente de salud. Caramba, ¿cuánto hará que estamos hablando que hay que mejorar la nutrición y la oferta? Yo sigo creyendo que la gran falencia, y en un programa anterior me refería a esto, fue cuando nos hicieron creer que la leche venía en costales y nunca conectamos la vaca con la tierra. Reduciendo al mínimo la dependencia de la industria química de productos milagrosos. Ellos totalmente reducen al mínimo la dependencia de productos milagrosos porque se bajaron a la tierra y empezaron a hablar de la ganadería regenerativa, que es el suelo como el verdadero botiquín. Óigase bien, para ellos, para los israelitas, los que están en la parte alta de la tecnología dicen el suelo como el verdadero botiquín. Esto es lo que se llama ganadería regenerativa. Caramba, que coincidamos con lo que está haciendo Israel, con las propuestas que yo vengo haciendo por aquí, por este canal, hace más de 1 año y medio, diciendo que tenemos que devolverle a la tierrita los elementos mínimos. Y valga aquí la redundancia y repetir lo que me pasó en el año 2000. Y esto no es un invento del doctor Fernández, porque he aprovechado las oportunidades que creo que fue el Señor el que me ha traído o me ha puesto en el camino las personas a ver un ganadero, por Dios, un ganadero de unas 70 animales, 80, de aquí, de San Pedro de los Milagros, pero que tenía un perfil industrial, que tenía unas fábricas en Medellín de telas, de ropa, y me diga en el año 2000, doctor, maneje usted eso, que yo no tengo tiempo. Venga, vamos a Colanta, dio una orden para que me entregaran lo que yo pidiera aquí. Esa oportunidad, que para mucha gente puede ser una fantasía, fue la que yo le estaba pidiendo al Altísimo siempre, que me diera la oportunidad de yo hacerle la comida a las vacas. Y se me dio. En el año 2000 yo empecé a manejar esa hacienda donde ordeñaba unas 35, 40 vacas. Y lo primero que hice, porque ya venía trabajando con las enmiendas, fue trabajar con los productos de don Rodrigo Jaramillo. Y yo manejaba el 3-2-1, unas mezclas que la manejé durante 2 o 3 años. Pero lo bonito fue, ¿qué pasó dentro de la explotación? ¿Qué iba mejorándose? ¿Qué iba yo evaluando con eso, con esa acción de devolverle a la tierra los minerales? Entonces, empiezo a darme cuenta. Y claro, siempre que yo llegaba a un hato, incluso en ese hato, pues hacía unas terapias
de choque, costosas, con antibiótico, con antiinflamatorio, Nuflor, Finaine, purgante. Entonces empezaba a reparar las máquinas. Pero hice una reparación al empezar, porque era necesario, porque había una infertilidad, había un problema de vacas vacías, muchos problemas de vacas de más de año de paridas. Bueno, entonces tendría que hacer una terapia de choque y la hice. Pero de ahí para adelante descargué el bulto en la tierra. Voy a ponerle los elementos a la tierra y ahí va a entrar por vía digestiva y por la mejor manera de suplementar los minerales en las vacas, que es a través de los pastos. Los minerales que suplementamos con las canoas, que son de carga positiva, no se absorben como los minerales orgánicos, que los transforma la planta y ya los transfiere a nosotros, a los mamíferos, o sea, vaca, caballo, en fin. Entonces, cuando empiezo a cosechar el efecto que tiene esta suplementación, empiezo a darme cuenta que era ahí donde había que empezar la cadena productiva. Estoy hablando del año 2000. En ese año tuve la oportunidad de mostrar pastos, mostrar cómo funcionaba la tierra, como elementos vivos. Tengo un amigo aquí que me hizo los videos y los tengo todavía, y mostrando cómo se hacían unos pastos de alta eficiencia. Y fue tanto el impacto que cuando el laboratorio me reportaba que tenía unos carbohidratos no estructurales, azúcares y almidones del 39%, me dijeron que eso era imposible, que un quicuyo no tenía esos azúcares ni esos carbohidratos no estructurales. Yo lo único que le dije a los sabiondos de esa época fue que qué mejor que las vacas me dijeran que estaba equivocado, porque empecé a rebajar el concentrado y la relación de leche a cuido la bajé a 1,5 y manejé vacas recién paridas con 30, 35 litros, una relación de 1:5, no se machorrearon, no tuvo problemas de infertilidad. Entonces, ¿quién hacía el aporte nutricional? La tierra. La tierra. Recuerdo que diseñamos un concentrado que secábamos. Pomelos nos regalaba las volquetadas de cáscara de naranja y la llevábamos a Santa Fe de Antioquia, la secábamos, llevábamos 5 toneladas de cáscara de naranja y traíamos una y poquito, ya seca, en cuestión de 4 o 5 horas, porque el calor allá era espectacular para secar y teníamos un tipo allá que hacía el secado. Esto lo manejamos durante más de 1 año, 2 años y le metíamos un 18, un 20% de citrus, que rebajábamos los costos del concentrado. Y tengo reporte que en ese entonces yo producía leche a 350 pesos cuando el norte producía leche a 600 pesos. Eso a nadie le importó, ni al mismo ganadero se dio cuenta, pero era algo que yo quería hacer y el Señor me dio la oportunidad de hacerlo, porque algún día tenía que difundir este conocimiento que es práctico, es hecho aquí en el norte y que puedo garantizar que logro esos resultados porque ya los hice. Aquí no se está inventando nada. Si ustedes tuvieran la oportunidad de yo mostrarles todos los trabajos que tengo hechos desde que empecé a hacer los exámenes de sangre de las vacas para decirme que sí estaba en lo cierto, y luego los exámenes del suelo, de pastos, todo lo tengo en unas carpetas, porque creo que el conocimiento hay que guardarlo, y allá guardado no sirve, hay que difundirlo, y eso es lo que el Señor me dice. Ese conocimiento tuyo, para que no se pierda, tiene que transmitirlo. Pero ¿dónde están los que les interesa el conocimiento? No, aquí nos convencimos que estábamos en una gran verdad, que estamos trabajando para los químicos y para las industrias. ¡Qué belleza de negocio! Es el negocio más hermoso que uno se puede imaginar, donde usted lo mandan a trabajar y usted se queda con las migajas y con las deudas, y si se descuida,
van y le quitan la tierrita. Ese es el gran negocio. Entonces yo he invitado a muchos ganaderos, hombre, llámeme que yo lo atiendo. Yo no necesito que usted me pague millones, yo le regalo una consulta, 2 o 3 o 4. Tengo un amigo por allá, por los lados de Río Chico. Cada 2 o 3 meses me llama. Se llama don Luis Sosa, muy querido, y me llama doctor, y cada que tiene problemas me llama. Le digo, yo soy su amigo, no deje de consultarme. Entonces yo digo, hombre, ¿dónde están los amigos? ¿Para qué son los amigos? El amigo no es el que está esperando que le den plata, no. Que te sirve en cualquier momento que tú tengas una consulta y que te va a decir la verdad y no te va a meter una cantidad de mentiras y te va a decir, saque ese animal que ya se perdió el tiempo. No, venga, yo voy y se lo miro. Entonces, hoy que ya estamos en recoger cosechas que hemos sembrado hace 40 años atrás y queremos que estos conocimientos la gente sirva al ganadero pequeño, porque yo sé que el grande se ufana en creer que tiene la verdad. Déjenlo con su orgullo, pero el pequeño necesita una luz que lo lleve a la verdad. Digo, no bote los animalitos por esto, ni por esto, ni por esto. Venga, vamos a empezar a corregir aquí, que es lo más sensato. Yo pienso que el Señor nos puso a esto, y no me cansaré de decirlo. Yo aspiré a ser médico, y hoy como médico tengo los conocimientos en medicina actualizados, sea para humanos o vacas, y hago terapias en humanos. No quiero aquí ganarme una cantidad de enemigos, pero tengo personas que ya fueron desahuciados por un EPOC y que hoy por hoy están disfrutando de la vida, porque la verdad no se le dice a la gente. A usted lo enferman y le mandan una caja de droga para que todos los días tome 10, 8, 10 pastas, y usted es una caneca de químicos, pero a nadie le interesa su salud. Son muy poquitos los médicos que nos hemos preocupado por encontrar la verdad. Y no es la verdad para las vacas, para todos los mamíferos. Yo tengo una gran verdad que la estoy tratando de utilizar también para mí. Yo soy mi propio médico, yo me hago mi autohemoterapia hace 20 años y esto me ha traído una gran sabiduría porque lo copio del doctor Maura del Brasil, que se hizo la autohemoterapia más de 60, 70 años, y hoy me la hago y llevo casi 20 años haciéndomela, y tengo amigos que me agradecen porque ese fantasma de que usted se va a morir porque tiene un EPOC o que usted es dependiente y que tiene que seguir tomando la insulina por esto y por esto, venga y verá que no necesita pegarse la insulina toda la vida, venga y verá que ya le dijeron que era prediabético, venga y verá que no hay nada de eso, venga y verá que usted tiene la cura en su propia sangre. Entonces, eso venimos haciendo mucha caridad y mucho servicio, no solo en las vacas, me interesa la salud del humano también, y tengo una debilidad hacia la medicina, y no me negaré a decirlo siempre, no me cansaré. Y yo pasé a la Universidad de Antioquia Medicina, donde nos presentamos 5.000 y nos escogieron 500. Estoy en ese rango. Entonces, enamorado de la medicina y la vengo ejerciendo a mi manera. Y hago terapias, hoy hago unas terapias mixtas en las vacas, donde manejo antibioterapia muy poca y manejo mucha autohemoterapia. He salvado unos toros que ya están perdidos y digo, venga que no se va a morir el torito, venga yo se lo cuadro. ¿Por qué? Porque hemos creado unas resistencias con los antibióticos, pero no sabemos que el que hace la cura 100% no es el antibiótico, es las defensas del animal. Y cojo y le hago una terapia de choque, donde le estimulo su línea inmunológica, le activo las verdaderas defensas que incluso matan cánceres. He curado cáncer en los ojos con las mismas terapias que estoy haciendo hoy en humanos y las hago en mis pacientes. Entonces, creo que le damos gracias al Señor cada día que tenemos esta gran oportunidad de llevar el conocimiento no solamente a través de la vaca, sino a través de los mismos trabajos y ensayos que vengo haciendo hace más de 10 o 15 años con la autohemoterapia. Léanlo, para qué sirve y por qué es bueno. Lean qué son las enfermedades autoinmunes, léanlas.
porque es que la gente lee cosas y mentiras políticas, pero no busca una información de qué son las enfermedades autoinmunes, quién las creó y por qué la industria es el padre de todas las enfermedades autoinmunes, porque tenemos más de 1.600 metabolitos químicos, estamos contaminados con la química y nuestras líneas inmunológicas se alteraron y nos atacan a nosotros mismos. En todo caso, retomando, porque me gusta hacer estos espacios, porque hay gente que a veces se cansa con la misma cantaleta, pero quiero invitarlos a que los que tengan ya instalado los sistemas de sensores en la industria lechera, los que están en el curubito del conocimiento, pero que no saben para qué sirven los reportes que hace el sensor. Yo digo que el que pone el sensor es como el que construye ni el que va a ensillar la bestia sin traerla. No podemos pedirle a un sensor que nos diga, que nos reporte una vaca sana cuando no hemos corregido la base, no hemos corregido la vaca ni la tierra. Entonces, mientras tengamos vacas en cuadros de neumonía subclínicas crónicas, tenemos síndrome de respuesta inflamatorios sistémicos en las vacas en un alto porcentaje y tenemos una deficiencia de minerales porque nos cuesta mucho creer que hay que reponerle el calcio, el magnesio, el zinc, el boro, cobre, cobalto, molibdeno, azufre a la tierra. No, hay que comprarlo, vaya y cómprelo y le vale 100 veces más. Entonces, a lo que los invito es a eso, a que reflexionemos un poco, a que nada se ha perdido, el tiempo lo hemos aprovechado, que el doctor Fernández lleva 50 años casi buscando la verdad de los problemas y gracias al Señor en un 99.9% los hemos resuelto sin tener que salir de la vaquita, porque hoy encontramos un médico que lo que va es a la finca a descartar las vacas. ¡Qué tristeza! Mi nombre es Alfonso Fernández y quiero que cuenten con un amigo. Si quieren alguna consulta, háganmela. Si quieren que le amplíe algún concepto, háganmelo. Y quiero invitar a los ganaderos emergentes, jóvenes, que están empezando y que aprendan un poquito de la realidad de la industria lechera. Les puedo dar las literaturas que pueden leer, cómo empezó la lechería en Nueva Zelanda, por ejemplo, qué pasó en Alemania en esa época, que me inscribí a la escuela demócrata, y qué está pasando hoy en el sur del Brasil, cómo se ha recuperado el encerrado, cómo hoy en Brasil sacan 3 novillos por hectárea por año, cuando antes se demoraban 3 años para sacar 7 años para sacar un novillo de 500, 450 kilos. Hoy se sacan cada 2 años un novillo promedio, cada 3 novillos por hectárea, con un promedio de 450, 500 kilos en 2 años. Muchas gracias y que Dios los bendiga.